Buenas noches. Está en el estudio el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Con él vamos a hablar de todo, del comienzo de las clases, las paritarias, la situación de la educación en la Argentina, una noticia nueva de hoy, que los planes sociales se van a vincular con la educación. Otro tema, el presidente, como ustedes saben, habilitó el debate en el Congreso del aborto. Es un tema que cruza todos los partidos políticos de manera distinta. Es un debate que está más allá de la política, de las ideas, o de las ideologías, sí, de las ideologías políticas me refiero. De este tema vamos a hablar con un pensador que ustedes conocen, Alejandro Katz. Y la economía bajo la mirada de José Luis Espert, que la semana pasada escribió un artículo en La Nación diciendo que el gobierno de Macri solo es un kirchnerismo de buenos modales. Le vamos a preguntar por qué. Y vamos ya con el ministro Finocchiaro. Ministro, la primera pregunta es que este año pareciera que se complica más el comienzo de las clases que los años anteriores, que ya venía complicado, ¿eh? A ver, Joaquín, creo que yo intervine en 9 paritarias negociándolas, ¿no? Sí, usted fue antes ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, la provincia más complicada. Subsecretario de Esteban Bullrich en la ciudad. Usted sabe que siempre todos los periodistas me preguntaban lo mismo. ¿Cuándo empieza la clase? No solo cuando empiezan las clases, sino este año es el más complicado. Este año parece que no empiezan. Y hemos muchas veces resuelto las paritarias sobre el filo del último día. Pero además, acá hay algo que nosotros estamos marcando como gobierno, porque también están marcando los gobernadores provinciales, que es lo siguiente, Joaquín. Primero, hay que hablar de lo salarial, por supuesto, porque tenemos que tener docentes que ganen más, en la medida de las posibilidades que tenga el Estado de hacerlo, pero justamente para que esos docentes ganen más, nosotros tenemos que hablar de otras cosas del sistema educativo. Porque esas otras cosas, además... A ver, ¿cuáles son esas? Porque eso es una pregunta por ejemplo, ¿qué hablar usted con los docentes, además de los salarios, obviamente? El ausentismo, porque si en vez de ausentismo hay un mayor presentismo, eso redunda en la calidad educativa. Porque los esfuerzos nuestros, los esfuerzos de los ministros de Educación, los esfuerzos de los gobiernos y del Estado, tienen que tener como eje central a los chicos. Acá pareciera que discutimos las cuestiones de adultos solamente. Es decir, lo que le pasa al gobierno y a los maestros. Exacto, y a los gremios, ¿no? Porque acá también hay una confusión en el hecho de los docentes sinónimo de gremios docentes. ¿Usted cree que son dos cosas distintas? Sí, el 60% de los docentes no está gremiado en nuestro país. Y después tampoco hay que meter en la misma bolsa a todos los gremios, no todos piensan de la misma manera. Entonces, si nosotros hablamos de salario, hablamos de presentismo y su contracara, que es el ausentismo, que tiene que ver con la calidad, hablamos de formación docente, hablamos de capacitación docente. En la ciudad, por ejemplo, están proponiendo un plus salarial por capacitación, que eso es muy bueno, porque si el docente está mejor remunerado, si el docente no falta, si el docente se capacita, los chicos aprenden más. Y el eje de nuestros desvelos son los chicos. Ahora, ¿hay voluntad de los gremios docentes de aceptar ese debate? Yo, bueno, acabo de venir del Ministerio de Trabajo, donde con el ministro Jorge Triaca hemos firmado la ratificación del acta que firmamos el 6 de febrero con 3 de los 4 gremios nacionales, con UDA, con AMET y con la CEA. A ver, ellos siguen planteando la discusión salarial a nivel nacional. Nosotros creemos que esas... ¿Por qué no se puede dar una paritaria nacional? Porque no existe, Joaquín. Porque, en primer lugar, no existe legalmente. Pero en segundo lugar, porque es impropio que quien no paga salarios arregle lo que deben ganar los trabajadores. Claro, el gobierno nacional no paga salarios docentes porque no tiene escuela. Solamente y en forma indirecta, los universitarios, donde sí hay una mesa de negociación que tampoco es paritaria, ¿eh? Usted sabe que la paritaria es una ley formal que tiene derechos, obligaciones, plazos y un montón de cosas más que acá no existe. Entonces, con estos 3 gremios hemos dicho, bueno, ¿en qué no nos ponemos de acuerdo? En esto de lo salarial. Perfecto. Uno de esos gremios, UDA, ha ido a la justicia, por ejemplo, ¿sí? Que es una interesante forma, si usted quiere, aún en la oposición a nosotros, de defender los derechos de los trabajadores y después la Corte Suprema dirá quién tiene razón, ¿no? Pero no deja a los chicos sin clase y a los docentes
no los hace faltar para que el Estado después les descuente el día del paro. Entonces, y hemos dicho, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Hicimos 3 comisiones para trabajar sobre formación docente, sobre capacitación docente, sobre derechos laborales de los docentes. Y eso está bueno, es decir, hemos corrido aquello donde no nos ponemos de acuerdo, lo hemos derivado en otro poder, ¿sí? Y mientras tanto nosotros estamos trabajando con ellos en las cuestiones que hacen a mejores condiciones laborales para los docentes, pero a su vez a una mejor calidad educativa. Ahora, eso le iba a preguntar, ministro, porque acá, en todas las mediciones que hay internacionales, nacionales, la educación, sobre todo la educación pública argentina, está en decadencia. ¿Desde cuándo estamos en decadencia? ¿Por qué estamos en decadencia? A ver, yo creo que hace 50 o 60 años atrás el Estado consideró, y no lo de ningún gobierno, el Estado consideró que la educación estaba tan bien que se podía ocupar de otras cosas. Ese hueco que dejó el Estado fue ocupándose de manera gradual por algunos otros actores, entre ellos los gremios. Y creo que la gran decadencia o la decadencia final comienza hará 15 años cuando los gremios toman el rol del Estado en la educación. Y en los últimos 12, con el gobierno anterior, CETERA, por ejemplo, manejó la educación argentina. Cuando usted dice eso, los gremios manejaban la educación, ¿a qué se refiere? Porque había ministros de educación. Sí, pero los principales funcionarios de cada ministerio eran del gremio CETERA, eran los que sus intelectuales orgánicos eran aquellos que definían los contenidos mínimos curriculares, que manejaban la educación, básicamente. El ceterismo educativo es lo que muestra los resultados de la evaluación a aprender. ¿Por qué? De nuevo, porque no se puso al alumno, no se puso al chico, a la chica en el centro. Se pusieron los intereses particulares de los adultos en el centro. Y eso es lo que tenemos que desterrar. Por eso nuestro gobierno ha vuelto a tomar las riendas de la educación para el Estado. Para el Estado, no para el gobierno. ¿Por qué para el Estado, Joaquín? Porque el Estado representa a todos. Ahora, ministro, cuando los docentes de la provincia de Buenos Aires dicen, bueno, pero nos están ofreciendo 1.800 pesos de aumento en el año, la verdad es que a uno le parece que es poco. Sí, porque justamente, fíjese que en general, cuando los gremios salen a decir lo que se les ofreció, usted va a ver, y esto lo explica muy bien el ministro Lacunza, que usted ha tenido acá varias veces, toman el periodo más corto de tiempo, en el cargo más bajo, entonces siempre podríamos traducirlo a que un docente gana 0,02 centavos por segundo. Usted dice que esa es una verdad parcial. Absolutamente parcial. A ver, mire, con la oferta que ha hecho la provincia de Buenos Aires, 15% en 3 pagos a principios de cada cuatrimestre, en enero, si lo hubiesen aceptado, ya le hubiesen ganado a la inflación, porque hubiesen cobrado un 5% contra un 1,8%, y en febrero también. ¿Sí? Es decir, que en realidad lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires es anticiparle inflación. Y si como pensamos, en general enero es un mes caliente en inflación, febrero lo mismo y marzo lo mismo, porque vacaciones y clases, a partir del desacelere en abril de la inflación, siempre le van a ganar a la inflación. Y además, se les está proponiendo, usted sabe, Joaquín, la provincia de Buenos Aires gastó el año pasado 19.000 millones de pesos en licencias. ¿Sí? De hecho, se pidieron 105.000 licencias médicas mensuales. Se cubrieron 117.000 suplencias por mes. Yo, por supuesto que no... Porque uno se acuerda cuando uno estudiaba, uno estaba en la primaria, sobre todo en la primaria, que tenía una maestra todo el año. Digo, acá... Un curso, ¿cuántos docentes tiene? Y la otra vez habían sacado que un curso, por ejemplo, de tercer grado tiene promedio 4 maestros. 4 maestros. Entonces, eso por se eso van reemplazando. Claro, Joaquín, por eso cuando yo digo que el presentismo mejora la calidad educativa, ¿sí? Y además otra cosa, supongamos, por supuesto, que si un docente tiene una enfermedad de largo tratamiento o una docente queda embarazada, etcétera, es una licencia que debe tomarse y que está muy bien y el Estado debe acompañar a esos docentes. Ahora, mire, en las escuelas de gestión estatal el ausentismo ronda el 17%. Con el mismo régimen de licencia,
las escuelas de gestión privada tienen el 5%, hay 12 puntos de diferencia, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que en algún sector de la docencia, no todos, porque la mayoría de los docentes trabajan, la mayoría de los docentes van a clase todos los días, eso quiere decir que hay un sector que ha hecho de esto una cultura del ausentismo, ¿sí? Si de 19.000 millones pudiésemos bajar a 10.000 o 11.000 millones, ese dinero podría repartirse en salarios docentes. Claro, ministro, el riesgo que me parece que corre el país es que tener dos sectores sociales muy claros, ¿no? El que va a la escuela privada, que tiene una buena enseñanza, y el que va a la escuela pública, que la tiene en estas condiciones. Sí, no necesariamente, Joaquín. Hay escuelas privadas que son muy buenas y otras no lo son tanto, ¿no? Y ojo que esto no tiene que ver ni siquiera con el nivel de cuota, ahora, nosotros estamos trabajando muy fuertemente, estamos trabajando con todos los ministros de la provincia para arreglar esto. El año pasado terminamos de votar en el Consejo Federal de Educación la Escuela Secundaria 2030. Es una escuela con una nueva forma de enseñar y de aprender por proyectos, en forma colaborativa, interdisciplinar. Ya estamos capacitando a los docentes y formando a los docentes para esa nueva escuela. En el transcurso de este año, cada provincia le va a entregar a la Nación, ¿sí?, la modalidad de secundaria que ha elegido. Es una escuela moderna, nueva. Estamos este año relanzando todo lo que es el plan de educación digital, porque el mundo cambia y no podemos seguir con lo que seguimos hace 6, 7, 8, 9, 10 años, y mucho menos 100 años, ¿no? Estamos trabajando con las becas Progresar. Las becas Progresar son, Joaquín, 10.000 millones de pesos en becas para chicos y chicas de entre 18 a 24 años, 30 en el caso de los estudiantes avanzados de universidad, cuyo grupo familiar tenga menos de 3 salarios mínimos de ingreso. Y estamos direccionando eso hacia las carreras que sirven para el desarrollo del país. Desarrollo económico, millones de pesos para esa gente. Desarrollo económico, productivo, social, cultural y por regiones. Porque, por ejemplo, enfermeros necesita todo el país, pero Jujuy necesita licenciados en turismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una carrera para desarrollar. Entonces, estamos incentivando con becas de mayor dinero ese tipo de carreras. Necesitamos geólogos, necesitamos ingenieros en alimentos. Necesitamos, ¿sí?, que el unificar el mundo del trabajo con el mundo del estudio. Por eso lo que ha hecho hoy el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esto es lo que le quería preguntar. Apareció y ya está la crítica y el rechazo en todos los medios de parte de los movimientos sociales. Aparece que la noticia de que los planes sociales van a estar vinculados a la educación. ¿Qué significa esto? ¿Que el que recibe un plan social va a tener que estudiar? ¿Qué va a tener que estudiar? Exactamente. Inclusive, a ver, Joaquín, esto tiene que ver con un modelo de país que queremos, porque cuando una persona estudia, no es el funcionario el que se beneficia, no es Carolina Stanley quien se va a beneficiar si una persona se beneficia de que estudia porque adquiere nuevos conocimientos, nuevos saberes, porque puede conseguir un trabajo y un trabajo mejor remunerado. Entonces, esa es la lógica que tenemos. Lo mismo con las becas Progresar. O sea, vamos a invertir una gran cantidad de dinero en esto. ¿Qué pedimos como compromiso de aquel que la recibe? Y que el chico o la chica de 18 o 24 años que está en el secundario pase de año. ¿Qué le pedimos a quienes estén en la universidad? Que den más de la mitad de las materias que cursan en el año. Esa es la condición que le van a poder para que reciban los planes sociales. No, esto es la beca Progresar. Para los planes sociales tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar y llegar a la terminalidad, ¿no? Entonces, pero terminar el primario, terminar el secundario. Exactamente, ir acompañándolos. El Estado tiene que acompañar a la gente. ¿Y por qué los movimientos sociales rechazan esto? Mire, Joaquín, no lo sé. La verdad no lo sé. Ojalá alguien me lo pudiera explicar. Vinculan esto, dice que es una represalia porque ellos participaron del acto de Moyano. O sea, toman el derecho a la educación como una represalia. A mí me cuesta entender eso. Como me cuesta entender por qué algunos gremios docentes rechazan que se le pague más al que va todos los días,
o que se le pague más al que estudia más y se titula y se capacita. Es raro, Joaquín. Hay cosas que no puedo explicar, pero es que son difíciles de explicar. ¿Y usted cree que el gobierno va a poder imponer estas situaciones? Nuestro gobierno, Joaquín, no impone nunca. Bueno, va a poder instalar. Nuestro gobierno dialoga, nuestro gobierno trabaja con el convencimiento, trabaja, si usted quiere, instalando determinados temas. Esto de que hay que estudiar es algo importante, porque después se consiguen trabajos de baja calidad. ¿Sí? Mientras más... Miren, Sarmiento decía algo así como que la educación es un derecho que el que no lo tiene no sabe que puede tenerlo, ¿no? Porque si usted tiene hambre, el instinto lo impulsa a comer. Claro. Pero acá no. Entonces, muchos lugares de este país, durante muchos años, a propósito, se los hizo pobres para poder gobernarlos. ¿Quién los hizo pobres? Los que gobernaban. Los que gobernaban. ¿Y eso cuándo fue? En los últimos 15 años, 12 años, 14 años, ¿sí? Hubo una actitud deliberada de empobrecer a la gente, ¿sí? Con aquel viejo dicho romano de pan y circo, para poder gobernarlos. Y la gente, yo creo que va a responder a esto, porque nadie quiere permanecer en ese estado toda la vida, porque la gente quiere progresar. De hecho, así se llaman, y vuelvo al tema educativo, Joaquín, se llaman nuestras becas, ¿no? Progresar. Yo creo que no puedo entender a aquellos que creen que el derecho a la educación, el bien social de la educación, puede ser un castigo. Le agradezco mucho, ministro. No, por favor, Joaquín. Gracias. Una pausa. Bien, como les dije, el aborto y Alejandro Katz con nosotros. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Alejandro, es si vos crees, como dicen algunos, que la decisión del gobierno de habilitar el debate sobre el aborto tiene que ver con una estrategia para cambiar el eje de la discusión. ¿Vos lo ves así? Por principio, casi diría, yo trato de no juzgar las intenciones de los otros a menos que tenga evidencia de cuáles son esas intenciones. Claro. Me parece que lo que importa es qué ocurre en el espacio público y no las estrategias ocultas de aquellos que puede ser, puede no ser. Nunca las decisiones son puras, nunca los procesos complejos tienen una sola causa. Puede haber una picardía, pero no necesariamente es solo una picardía. En todo caso, yo creo que hay algo importante y es todo el país hoy habla de un tema del que no se hablaba. Creo que esto es muy importante. Creo que esta era claramente una de las grandes deudas de nuestra democracia. Más allá del resultado legislativo de la discusión. Que yo creo que no lo puede resolver nadie, no lo puede controlar nadie al final de ese debate. No, yo creo que no lo puede controlar nadie. Uno ve que los distintos partidos tienen dirigentes importantes en distintas posiciones. Sí, yo creo que, a ver, hay varias dimensiones de esto, ¿no? Uno es la especulación acerca del destino de la conversación pública que se inició ahora. Yo creo que hay una cierta confianza de que esto no va a prosperar legislativamente, sobre todo porque el Senado es muy reacio. ¿Vos pensás eso, que el gobierno es...? No, creo que hay muchos actores de este tema que confían en que no es necesario discutir en profundidad el asunto, porque el Senado lo va a bloquear, sea lo que la discusión agregue de conocimiento o de información. No estoy tan seguro. No, es una hipótesis. Pero dependerá cómo están las encuestas en ese momento. Es cierto, también es cierto que el Senado se ha convertido en una cámara bastante particular, no en términos ideológicos, sino de representación. Quiero decir, un Senado que tiene representantes de la minoría como si fuera
una instancia de representación popular que no lo es, que tiene una sobrerepresentación de las provincias más chicas en relación con las provincias más grandes. Hay muchos problemas de diseño institucional que favorecen lo que yo llamaría posiciones más conservadoras en el Senado, tradicionalmente. Ahora, yo creo, Joaquín, que lo importante es que estemos conversando de esto, que estemos conversando nosotros, que esté conversando en los diarios, que esté conversando en las casas, en las oficinas, en la política. Y creo que sería bueno que pudiéramos hacer un ejercicio muy robusto de cómo discutir este tema. Y, por ejemplo, ¿vos cómo lo imaginás? Claro, yo creo que hay que diferenciar al menos 3 cuestiones distintas. Una es la vinculada con creencias o principios, en la cual las posiciones son bastante irreductibles. Me parece que hay mucha dificultad en ese terreno para acercar posiciones. Creo que hay una segunda discusión que es del orden de los derechos, y ahí hay muchos argumentos que todos tienen para aportar y habrá que escucharlos con atención. Y creo que hay una tercera dimensión que es la de lo real. Lo real tiene que ver con una cifra inmensa de abortos que se realizan en nuestro país cada año y ante los cuales el sistema penal falló en su pretensión de evitarlos, el Estado falló en la pretensión de proveer cuidados a la población y la sociedad falló a la hora de distribuir los daños ante situaciones análogas, porque siempre hay una madre que sufre, que no quiere, una mujer que sufre, que no quiere abortar. Desde ya, pero en algunos casos el aborto es una tragedia, ninguna mujer va feliz al aborto. Sin duda, pero algunas lo hacen en condiciones sanitarias, afectivas y de cuidados generales, muy sofisticadas, y la mayor parte lo hacen en condiciones muy precarias. Entonces, ante la realidad estamos fracasando. Ante las ideas cada uno y las creencias cada uno puede sentirse más o menos confortado con lo que ocurre, pero ante la realidad estamos fracasando. Y yo creo que de lo que tenemos que hablar principalmente es de qué hacemos con lo real. Y que las respuestas que dicen trabajemos para prevenir son respuestas adecuadas siempre y cuando no ignoren que cada día en nuestro país hay miles de abortos que se hacen en condiciones muy desiguales y, en la mayor parte de los casos, nefastas. Creo que este es un tema que tenemos que tratar de abordar de un modo maduro, que tenemos que abordar más allá de las creencias acerca de lo que ocurre en un proceso que está ocurriendo independientemente de lo que cada uno de nosotros crea. ¿Qué es lo que debe? Porque acá en este debate hay cuestiones filosóficas, hay cuestiones de salud pública, hay cuestiones del derecho de las personas. Sin duda. Hay cuestiones del derecho a la vida también, según algunas... ¿Qué es lo que para vos debería prevalecer en el debate para que no sea un debate de fanatismos? Claro, por eso digo, creo que si pudiéramos hacer un ejercicio todos de dejar nuestras creencias más íntimas a un costado y enfrentar un problema que es un problema que exige respuestas, y que las respuestas no pueden ser dilatorias en el sentido de vamos a educar y luego estamos hablando no solo de problemas de información y educación, estamos hablando de problemas de embarazo infantil. Argentina tiene un nivel de embarazo infantil de chicas de 10 a 13 años impresionante, de embarazo adolescente, de violaciones intrafamiliares, de violencia de género. Estamos hablando de esto. Entonces, creo que esto es lo central, que si empezamos a discutir cuándo empieza la vida, estamos evitando el problema. El problema es que hay muchas mujeres sometidas a situaciones terribles que desembocan en embarazos no deseados, que terminan en abortos clandestinos en condiciones infames. Aceptamos que esto es así, buscamos una solución. Si nos quedamos discutiendo qué creemos acerca de si eso es bueno o malo, lo que estamos haciendo es aceptando que esta situación se prolongue. Y me parece que aceptar que esta situación se prolongue no habla bien de quienes piensan que la vida es un bien sagrado, sino que habla mal de quienes piensan que la vida es un bien sagrado, porque están desconociendo que aquello que dicen cuidar,
no se está cuidando y no se cuida del peor modo posible. A mí me parece que una buena noticia es que tal vez este sea el único tema que no abroquela a los partidos en posiciones preexistentes. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Creo que es un buen tema para ser muy cuidadosos, pero para acercar posiciones. Es decir, para que aprendamos que es posible hablar entre los que no somos iguales. Para no actuar como hemos actuado. No se crea una nueva grieta, ¿no? Ojalá no se cree una nueva grieta en torno de esto, pero creo que si somos prudentes vamos a poder evitar eso y vamos a poder entender que todos tienen algo de razón y que tenemos que tratar de entender cómo actuar a favor del bien común y de los que están siendo dañados. Y alguien dirá, sí, pero el que más está siendo dañado es el embrión cuyo desarrollo se interrumpe. Y yo quiero insistir en que eso está ocurriendo, que no es algo que va a ocurrir porque se piense cómo actuar sobre esa realidad. Me parece que es muy claro, pero hay que insistir. Nadie quiere el aborto. El aborto no es una elección. Ninguna mujer va feliz a abortar. No, nadie, claro. Nadie. El aborto no es una elección para nadie. Es la última opción ante elecciones que no se han podido tener antes. Es la renuncia a un hijo, ¿no? Claro, es la renuncia a un hijo, es someterse a un... Digo, yo no quiero hablar en nombre de las mujeres, pero es someterse a una situación muy terrible, la del aborto. Nadie va a tomar a favor una legalización para ir a abortar, pero si dejamos de perseguirlo penalmente, vamos a poder tener políticas de prevención más eficaces porque vamos a poder hablar del tema, vamos a poder tener políticas de profilaxis, vamos a poder tener una serie de herramientas de las que la sociedad carece cuando la única respuesta que da es una respuesta penal. La respuesta penal es la peor de las respuestas, mucho más cuando ha fracasado en el objetivo que dice perseguir, que es que el aborto no ocurra. Claro. Porque si hubiera sido exitoso... La represión hubiera sido exitosa. Si hubiera sido exitosa, la discusión sería otra. Sería una discusión exclusivamente por derechos y autonomía de las personas. Y ahí sería mucho más difícil saldar posiciones, porque habría quienes estarían a favor de unos derechos y quienes estarían a favor de otros. Acá no estamos hablando de eso. Hay que entender que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo afrontar algo que existe más allá de la ley penal que intenta que no exista. Claro. Hoy escuchaba a un legislador que decía, bueno, y no deberíamos descartar que al final del debate parlamentario se convoque un plebiscito. ¿A vos qué te parece? Yo creo que... Yo los plebiscitos no le tengo confianza. No me gustan porque es una delegación de facultades que el gobernante elegido tiene y que la sociedad se lo ha dado. Yo en principio estoy de acuerdo con vos. Creo que hay varias cuestiones. Creo que un plebiscito es una herramienta útil si la convocatoria al plebiscito está acompañada de una exigencia de discusión robusta en todos los niveles sociales y en todos los territorios de nuestro país. Si no hay esa exigencia y al plebiscito se convoca para someter a la población a una campaña por un sí o un no, sin la disposición a discutirlo abiertamente, con cuidado, en todos los ámbitos en los que sea necesario, yo creo que por supuesto, creo que el plebiscito es un instrumento valioso, creo que exige hacer un camino que lo convierta en un instrumento valioso y no en el resultado de consignas más o menos exitosas y de manipulaciones más o menos eficaces. Sí. Creo que en mi punto de vista estoy soslayando lo que quizás son las discusiones más interesantes, que son las discusiones filosóficas y éticas sobre el problema, los derechos, la autonomía individual, etc. Pero me parece que si hacemos énfasis en una problemática de salud pública,
podemos sacar de la escena lo que nos pondría en posiciones muy contradictorias y conversar de algo que está ahí y que ya no hemos resuelto de otro modo. Por lo demás, creo que es importante, y que eso todavía no ha aparecido en la discusión. Es cierto que hace muy pocos días que comenzó la discusión, pero creo que es muy importante analizar la legislación comparada, porque ha habido muchos argumentos sobre esto en muchos países. Sí, el último es Chile, el año pasado. Claro, pero yo digo, uno tiene que pensar que si hay sociedades que en general le resultan mejores que otras, hay que ver por qué esas sociedades tomaron la decisión de legalizar el aborto. Hay que escuchar lo que se dijo en los parlamentos, hay que leer los argumentos a favor y en contra que se utilizaron y ver por qué se llegó a la conclusión a la que se llegó. Porque hay mucha experiencia en este tema en los últimos 50 años. No es una discusión como hay otras que son las discusiones de fenómenos que aparecen en el presente y sobre los cuales no tenemos referencias para pensar. Entonces digo, toda Europa ha tomado decisiones en un sentido y hay estadísticas y hay suficiente base empírica para ver qué es lo que ha ocurrido y si el aborto ha aumentado o no ha aumentado y si la mortalidad materna ha aumentado o no ha aumentado. Digo, para tener un corpus de información consistente. Decime por último, ¿vos crees que el presidente va a pagar un precio político por esto? No, yo no lo creo. Creo que... quisiera que fuera, como lo voy a decir, yo quisiera que esto vaya a la cuenta del presidente, sea lo que ocurra. Quiero decir, pensemos que en los 12 años de kirchnerismo, a pesar de un discurso pseudo-progresista, falsamente progresista, 6 proyectos de ley que se llevaron a las cámaras no pudieron tratarse. Y yo creo que es fundamental para que la democracia valga la pena que se pueda discutir de todo aquello que afecta a la vida de las personas. Creo que la política de ocultar temas, de sustraerlos de la discusión, de ponerlos en el mejor de los casos en manos de expertos y sustraerlos de la opinión pública, es una política muy autoritaria. Creo que reintroducir en la escena pública un tema de esta envergadura, contrariamente a lo que hemos visto que es la parte principal de su propio gabinete, creo que es un mérito. Y creo que más allá de las intenciones que se quieran atribuir al gobierno, lo que tenemos hoy es la posibilidad de discutir algo que es crucial y de volver a aprender a discutir entre nosotros de un modo en el que no hemos podido hacerlo, porque como bien decías, la transversalidad partidaria del tema va a hacer que haya conversaciones que no imaginábamos. Aliados imprevisibles. Que no imaginábamos que hubiera podido haber. Te agradezco mucho, Alejandro. No, al contrario, Joaquín, a vos. Una pausa. Bien, como les anticipé, José Luis Esper, todos ustedes lo conocen, no necesita presentación. Así que Macri es kirchnerismo con buenos modales. Eso escribiste en La Nación. Sí, ¿Por qué? en La Nación lo pienso. Bueno, en primer lugar, Macri cuando se lanza la campaña en 2015 y el kirchnerismo lo empieza a acusar de que se venía el ajuste neoliberal, él dijo, mira, no esperen de mí una cosa demasiado diferente a esta, a la que están haciendo ustedes. Así que el que primero dio indicios de su kirchnerismo de buenos modales fue el propio presidente. Y hoy yo lo sostengo porque hay un montón de, yo te diría, tótems del kirchnerismo que siguen presentes. Por ejemplo, precios cuidados, ahora 12, el déficit fiscal. Bueno, ahora 12 le permite a la gente comprar cuotas. Sí. ¿Y no te gusta ahora 12? No.
No, bueno, eso se paga, la sociedad paga esas cosas, no es que son gratis esas cosas. Yo creo que digamos, una política de subsidios, si existe, debería ser mucho más transparente. Pero déjame redondear esta idea. El déficit fiscal, la tasa de inflación es parecida a la de Cristina. No en vano hay tantas dudas de para dónde va y cuánto dura esto. Yo diría, a ver, Argentina hace 70 años que aplica un sistema que tiene ciertos resultados. Y los resultados de ese sistema son desequilibrios muy profundos. Y Macri no está atacando ninguno de esos desequilibrios. Argentina tiene un desequilibrio fiscal fenomenal, tiene un problema con la inflación gigantesco, tenemos 10 veces la tasa de inflación del primer mundo, nos estamos endeudando con el exterior a una velocidad importante, vamos a un desequilibrio en las cuentas externas también importante, ya hay algunas llamadas de atención, más allá de los problemas de corto plazo como la mala cosecha gruesa que vamos a tener. Y me preocupa que el presidente no esté tomando en cuenta esos desequilibrios que tiene que corregir. Si el gobierno no quiere cambiar el modelo, ok. Pero los desequilibrios no puede dejar de atacarlo. O sea, si el gobierno quiere seguir con el modelo de la sustitución de importaciones, del Estado presente, de los sindicalistas que tenemos, porque los cambios que están propiciando son menores, ok. Pero los resultados de ese modelo no pueden ser no tenidos en cuenta. Por estos desequilibrios, Argentina algún día la va a pagar si sigue así. A mí me parece, por ejemplo, un disparate que el presidente esté pensando en organizar un mundial en 2030. ¿No te gusta tampoco? Pero no es que no, es que vos no podés poner a la sociedad pensando en ese carnaval, ¿no? Argentina está muy complicada, pero muy complicada. Aunque no se vea, porque estamos creciendo y vamos a ir creciendo el año que viene, en el fondo están las cosas muy mal. Por estos desequilibrios que te decía. De todos estos desequilibrios, ¿a vos cuál es el que más te preocupa? ¿El endeudamiento? El que me preocupa es el déficit fiscal, que es el que siempre determina trayendo problemas. Es el que te provoca niveles de endeudamiento insostenibles o que te provoca niveles de inflación también insostenibles. ¿Y qué es lo que vos, la solución alternativa, un ajuste fue duro? Bueno, a ver, las alternativas son varias. Una es que haya algún argentino que algún día, dedicado a la política profesional o no, que cambie el modelo. Sin cambio de modelo, sin que Argentina vaya a una economía... ¿Qué significa eso? El modelo es este que yo te decía antes, ¿no? El de la sustitución de importaciones, el Estado presente deficitario y mercados laborales. Nuevo, ¿cómo sería? El modelo nuevo es un modelo a la chilena, a la peruana, a la australiana. Son países en los cuales hay una gran apertura al comercio, se comercia con el mundo, no esto que hacemos nosotros. Tenés un Estado que cobra impuestos razonables, porque tiene un tamaño razonable el Estado. Los déficits son muy pequeños, muy manejables, y tiene mercados laborales muy desregulados. Ahora, si no queremos hacer eso, porque estamos muy mal de la cabeza, estamos muy enfermos, ok, estamos en todo nuestro derecho en no cambiar. Pero tenemos que saber que ese modelo, o el no modelo ese, el que hacemos nosotros, tiene consecuencias. Y las consecuencias son estos desequilibrios. Y esos desequilibrios no pueden estar fuera de la agenda como sí lo están en los hechos hoy. Cuando vos hablas de abrir la economía, yo recuerdo que hay muchos que cuando le decís eso, empresarios, dirigentes sindicales, dicen, no, pero se van a perder miles de puestos de trabajo si se abre la economía. Bueno, en primer lugar, hay muchos hechos que refutan esa afirmación. Primero, que los países que más progresan en el mundo son países muy abiertos al mundo, al comercio. Segundo, en la última década, la década donde se entronizó la sustitución de importaciones, hubo gente que desapareció productivamente en la Argentina. La cantidad de productores de trigo, por la maldita idea de Moreno de servir barata a la mesa de los argentinos, fue enorme. Los tamberos fundidos, que hoy siguen fundiéndose, los productores de citrus que han desaparecido, la ganadería de cría en Argentina desapareció, frigoríficos cerrando y miles de trabajadores despedidos. O sea, los defensores de este modelo, en particular del vértice de la sustitución de importaciones, te cuentan la parte que a ellos les interesa, pero no te cuentan el lado B de su programita, que es que el sector que produce bienes para exportar se funde con el modelo de ellos. Yo no estoy proponiendo que en mi modelo se fundan los que compiten con importaciones, lo que digo es otra cosa. Argentina tiene que comerciar con el mundo porque está demostrado que los países que comercian les va mejor que los que no comercian. Esto no significa validar
ni un atraso cambiario como el de Martínez Dios, ni como el de Menem, que fundió a los que compiten con importaciones y los que producen también bienes para exportar. Hablo del concepto de comerciar. Yo, para poder sobrevivir, compito con colegas mucho mejores que yo que hay en el mercado, pero yo compito con ellos para poder ganarme el pan, atender a mi familia, darme los gustos que quiero. Yo no pido al gobierno de turno, che, que López Murphy, Broda, no sé, la cantidad de colegas que hay es extraordinaria. Lo pongan preso para que vos... Claro, eso no es así. Los países comercian. Esta cosa de que para vender cosas acá adentro todo el mundo compite, pero cuando hablamos del país, no, hay que encerrarnos, es una cosa que está mal, pero además la realidad muestra que está mal, porque a nosotros nos ha ido muy mal y los países que han hecho la inversa nuestra les ha ido muy bien. Ahora, vos decías recién lo del déficit, ¿no? Pero yo te preguntaba por el endeudamiento porque veo o leo información de que al gobierno se le podría obstaculizar la obtención de crédito, de más créditos. ¿Esto vos compartís eso? No, yo no veo una cosa disruptiva afuera todavía, no. La tasa de interés ha subido algo, eso va a encarecer un poco el crédito, pero yo no veo una cosa así preocupante A ver, mi preocupación es el problema de solvencia. Para pagar esa deuda. Claro, no de financiamiento, de liquidez. Yo no veo ese problema así, es decir, acuciante. ¿Vos crees que el gobierno va a recibir el dinero que necesita el crédito, sí, pero en algún momento algún gobierno va a tener problemas para pagar? Argentina sí sigue así, va a tener problemas para pagar la deuda. No sé cuándo, no tengo la menor idea. Hoy. ¿A qué porcentaje es hoy del La PBI? deuda pública, primero, el gobierno miente con los niveles de deuda que publica, miente. Porque publica solo una parte de la deuda, que es la deuda que está circulando en el mercado. Ningún país en el mundo te publica solo la deuda de la tesorería que flota en el mercado. Te publica toda la deuda de la tesorería. O sea, la deuda de la tesorería con el Banco Central, con los bancos oficiales, con un sistema de capitalización si es que lo tiene. La deuda pública bien medida en Argentina hoy está en 55 puntos del producto, yendo para cerca de 60 en el final del mandato del presidente Macri. Y eso es un porcentaje. Una deuda pública que a Argentina históricamente a la larga le trajo problemas. A ver, si vos la medís a estándares internacionales, es una deuda pública de un país muy endeudado y que para el prontuario... Más del 100%, ¿no? Pero para los que son comparables con nosotros, ¿no? Nosotros no podemos compararnos con Japón, con Estados Unidos. No, estamos hablando de España. España, Italia... Ahora, el tema es el siguiente. Para países con un prontuario como el nuestro, de defaultear la deuda muy seguido, 60 puntos del producto, deuda pública a la cual vamos, es una deuda pública muy alta. Estamos engendrando un problema de solvencia no menor. Yo de financiamiento no lo veo todavía el problema. Salvo que ocurra un cine negro y nadie puede prever cines negros, ¿no? Cine negro, por definición, es un evento que uno no previó. Eso yo no lo veo, pero me preocupa mucho el problema de solvencia que estamos engendrando. Decime, José Luis, sí, el problema de la inflación. Sí. Porque es un problema que yo veo que sí, ahí es evidente que el gobierno promete cosas que no cumple, que al final la realidad no cumple. De hecho, tuvimos un diciembre malo en inflación, un enero menos malo, pero vamos a tener un febrero peor. Sí. Y marzo, no sé. ¿Qué pasa que este gobierno no puede pelear con la inflación? ¿Son los empresarios que aumentan los precios? ¿Es el déficit? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo te diría, primero, hay muy poco compromiso de parte del gobierno para bajar el déficit fiscal, que es una fuente de emisión monetaria importante, y la inflación es un fenómeno esencialmente monetario, por lo tanto, si vos no ajustás el fisco, si no bajás el déficit, es difícil bajar la tasa de inflación. Después hay otra cosa, que en el corto plazo, en el largo plazo siempre la inflación es un fenómeno monetario, pero en el corto plazo puede haber causalidad a la inversa, que la suba de precios te provoque aumento de la cantidad de dinero. O sea, cuando vos vas a estos aumentos de tarifas, cuando vos vas a ciertos aumentos salariales y no te bancás una caída de la actividad económica, el político pide que se emita. Entonces, en el corto plazo puede haber alguna causalidad a la inversa, precios causando aumento de la cantidad de dinero, pero a la larga es un problema monetario, la inflación, y a la larga también es un problema, dada la historia argentina, de controlar el déficit fiscal. Mientras no bajes el déficit va a ser muy difícil bajar la tasa de inflación. El buen gobierno le va a costar mucho cumplir la meta del 15%. Yo creo que la inflación va a estar más entre 20 y 25 que 15%. Decime, José Luis, vos fuiste muy antikirchnerista.
y ahora también lo criticas mucho a Macri. ¿Cómo es la reacción de la gente con vos cuando te ve en la calle, cuando... porque estás, digamos, ahora es como una especie de soledad, porque estás más allá de la grieta. No, bueno, mi vida profesional, mi vida intelectual, si vos querés, profesional, siempre ha sido absolutamente en soledad. En los 90, a ver, en los 90 yo creo que la reforma estructural que hicieron Cavallo y Menem fue extraordinaria. Y yo apoyé mucho esa reforma estructural, pro mercado. Había privatizaciones mal hechas, sí, pero como concepto Argentina fue un faro para el mundo que desaparecía en ese momento, que era todo el mundo comunista. Argentina fue un faro en cuanto a la reforma, en el sentido de que se usó mucho como ejemplo de Argentina la reforma pro mercado. Digo esto porque yo fui muy crítico de la convertibilidad por el problema fiscal, mira vos, qué casualidad, otra vez lo repetimos, y de solvencia que estábamos generando por el déficit. Pero la reforma pro mercado fue extraordinaria. Así que mayor soledad que la que yo viví en esa época, siendo liberal como lo soy, apoyando la reforma pro mercado, pero diciendo que el país se iba al demonio como se fue por culpa del problema fiscal, yo te diría, nunca la viví esa soledad. Así que vivir en soledad para mí es moneda corriente, en materia intelectual, por supuesto. Soledad que me acompañó siempre, pero la verdad que yo me siento muy cómodo en ese lugar donde mi compromiso no es con ningún partido, ni siquiera con ideas, te diría, sino con... A ver, a mí lo que me guía, en mi opinión, es el cortar con esta decadencia. No puede ser que Argentina no pueda cambiar un modelo que lo han cambiado países a los cuales los mirábamos de arriba nosotros, como Chile hace 40 años, como Perú hace 25 años. Eso es lo que me guía en mi discusión. Yo cuando veo un gobierno, sea cual sea, que no va para ese lado, sin duda que yo voy a ser crítico, pero porque estoy convencido de que Argentina está haciendo algo mal y que hace mal en tratar de que haciendo eso mal le vaya algún día bien. Estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que Argentina, para que le vaya bien, tiene que imitar a los países que le va bien. Y Argentina no hace eso. Quiere inventar el círculo cuadrado. Quiere tener una convertibilidad con mucho endeudamiento. ¿Cómo terminamos explotando? Quiere, como hicieron el kirchnerismo, fundir al campo para tener baratos los alimentos. ¿Qué terminamos? Con el campo fundido, con alimentos caros. Y ahora Macri quiere inventar en una suerte de nuevo nirvana, que es otra vez el endeudamiento con mucho marketing duranbarbista. No, no es así. Vos tenés que hacer bien las cosas. Yo diría, dejemos este pecado de soberbia a los argentinos de pensar que podemos inventar el círculo cuadrado e imitemos a los que le va bien. Yo digo, si los peruanos pudieron cambiar hace un cuarto de siglo, ¿somos menos que Perú que no podemos hacer una cosa similar? ¿Somos menos que Chile? ¿Somos menos que España? ¿Somos menos que Australia? No, no es así. Pero estamos mal de la cabeza. Si no cambiamos, no pidamos que nos vaya bien. Hay que cambiar. Si cambiamos hay futuro. Y yo te diría, si Argentina cambia, no tengo duda que podríamos tener varias décadas de crecimiento sostenido a tasa alta, como pasó con la generación del 80 a fines del siglo XIX. Te agradezco mucho, José Luis. Placer. Una pausa. El tema del aborto, ¿no? La primera pregunta que por ahí hay que hacerse es ¿por qué ahora? ¿Por qué de pronto nos sorprendió? Porque este tema, la verdad, que no estaba en la agenda pública. Pero hay que hacer algunas precisiones sobre este tema también. En primer lugar, hay un grupo de legisladoras, mujeres todas, diputadas de varios partidos, que pidieron una sesión especial para el 8 de marzo sobre este tema. En realidad es un grupo que no es el mismo siempre, porque las legisladoras van cambiando, pero sí hay un grupo de diputadas mujeres que desde hace muchos años viene pidiendo anualmente este debate en sesión especial sobre el tema del aborto. Lo que sucede generalmente es que los dos partidos mayoritarios, los que tienen el quórum, no les dan quórum y por lo tanto bloquean
el debate. La novedad de este año es que el presidente habilitó el debate manifestándose él personalmente, Mauricio Macri, como un hombre contrario al aborto. No lo dice así, él dice yo respeto la vida desde la concepción hasta la muerte, que es una manera, digamos, es otra manera de decir que no está de acuerdo con el aborto. A ver, lo primero que hay que decir es un poco la reflexión que estábamos haciendo con Alejandro Katz, ¿no? No hay el aborto, no hay felicidad para nadie. El aborto es una tragedia para toda mujer. Ninguna mujer va feliz a abortar. Si va a abortar va porque, en fin, por algunas condiciones sociales, personales, psicológicas, humanas, que la obligan o se siente obligada a eso. Es la renuncia de un hijo lo que está decidiendo. De un hijo que seguramente tiene vida, yo estoy convencido que hay vida desde la concepción, y no hay mayor discusión sobre eso. Lo que sí lo que está en discusión es si se es persona o no, desde la concepción. Pero vida hay sin duda. Yo creo que el debate que abrió el gobierno está muy claro, es sobre la legalización del aborto y en qué casos debería legalizarse. Yo no creo que en este país haya un debate sobre un aborto libre para todo el mundo y que cualquier mujer va a ir a un hospital o a un sanatorio y diga yo quiero abortar porque quiero y le van a hacer un aborto. No creo que ese sea el resultado. Está el ejemplo chileno hace poco, el año pasado, donde se autorizó, se legalizó el aborto en 3 circunstancias: cuando está en peligro la vida de la madre, cuando es inviable el feto, la criatura que está en la panza de la madre, y en los casos de violación, ¿no? Estos son los 3 casos que en Chile, desde hace muy pocos meses, el aborto es legal. Y yo creo que podemos terminar en una situación parecida a la chilena. A mí el tema del plebiscito que hoy se meneó por ahí no me gusta, porque no me gusta que los gobernantes que fueron elegidos para gobernar, estoy hablando tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, los diputados y senadores, terminen delegando sus funciones, por las que la sociedad les paga, en la propia sociedad, cuando son ellos los que tienen la obligación de tener el conocimiento general de lo que está pasando y el conocimiento profundo también de lo que están tratando. La sociedad por ahí no puede, no tiene tiempo, está en otras cosas, no es su trabajo tener la información profunda y acabada de lo que se dirime. Y por otro lado, la experiencia indica que los plebiscitos, cuando se convocan en una situación determinada, se convoca para un tiempo, obviamente, mínimo 4 meses, 3 meses, 5 meses, y al final la sociedad termina votando por lo que pasó el día anterior y no por la razón del plebiscito. Y este es un tema demasiado importante como para dejarlo, digamos, en los avatares de las circunstancias políticas, ¿no? Así que lo que uno debe pedir, y yo creo que es razonable, es que haya un debate en serio, que sea un debate profundo, con especialistas, con representantes de la sociedad civil, que vayan a exponer sus posiciones, con las religiones que también tienen algo que decir, porque este es un debate que atraviesa la filosofía, atraviesa la salud pública, atraviesa las religiones, las convicciones religiosas, atraviesa los derechos de las personas que pueden decidir, y también el derecho a la vida de las personas que están en la panza de la madre. Sí, es tan profundo el debate, digamos, que debería llevar un tiempo. Por supuesto, no se va a resolver el 8 de marzo como lo pretenden las legisladoras estas, que no las culpo de nada, porque ellas simplemente pidieron el 8 de marzo, porque lo piden todos los años, porque no esperaban que el gobierno les iba a habilitar el debate. Obviamente ni ellas mismas esperan ahora que el 8 de marzo se defina esto. Esto va a llevar muchos meses, va a llevar muchos debates, va a haber por lo menos 2 o 3 comisiones de cada una de las cámaras del Congreso, porque esto, para que sea
una ley realmente promulgada por el Congreso, tiene que pasar por las 2 cámaras y después ser sancionada por el presidente. Así que, digamos, lo único que hay que esperar es un debate en serio, un debate que no se limite a quién pierde y quién gana, sino a valores más importantes que a una victoria o a una derrota que en cualquier caso va a ser efímera. Chao, hasta lunes.